Bueno, entonces, mucho gusto. Mi nombre es William Andrés Ávila Leiva. Soy licenciado en Matemáticas y Ciencias Exactas, magíster en Educación e Investigación Universitaria y actualmente estudiante, igual que ustedes, orgullosamente estudiante de un doctorado en Ciencias de la Educación. Pertenezco a la UNAD desde ya hace unos 6, 7 periodos aproximadamente y pues afortunadamente siempre lo he hecho desde cálculo integral. Este curso pues es bastante productivo y aporta bastante conocimiento a los estudiantes con relación a las demás asignaturas y a las aplicaciones en el campo de la ingeniería o en su efecto en el campo del diseño o bueno, en todo lo que nosotros enseñamos desde nuestra escuela de CBT, como lo pueden observar. Em, Nada, antes que nada, pues saber que esta pues no es una clase como tal, sino es una reunión donde vamos pues a orientar sobre las temáticas iniciales con las que inicia la tarea, para la redundancia, y nos vamos a estar viendo cada 15 días en estos CIPAS. Estos CIPAS se van a realizar cada 15 días para abordar pues en su totalidad todas las temáticas que abordan cada una de las tareas. En el día de hoy, por ejemplo, vamos a dar como una breve introducción de todos esos tips, de todo lo que ustedes deben tener en cuenta para desarrollar una integral a nivel general y también, de cierta manera, pues hablar sobre la temática uno el problema uno que es la antiderivación. Ya para el siguiente CIPA hablaríamos sobre las sumas de rima. Sin embargo, creo que para el día de mañana ya tenemos una webconferencia por ahí, la va a dictar uno de nuestros compañeros de la red de curso y creo que está relacionada con esa temática. Sin embargo, pues los CIPAs, como se pueden dar cuenta, son más personalizados. Son ustedes directamente conmigo como tutor. Entonces, pues en los CIPAs ustedes pueden hacer preguntas, pueden abrir el micrófono, pueden interrumpir la, bueno, no la clase, sino la tutoría, pueden, o sea, interactuar conmigo de forma más directa. Les pido una disculpa si me escucho un poquito ronco, es que ando como recuperándome de una gripita. Entonces, nada, no sé si tienen alguna pregunta antes de que comencemos. Ahora bien, se va a abrir también un espacio de dudas. Se van a responder al finalizar pues la presentación de lo que les quiero exponer. Y si ya son dudas que no tienen que ver como tal con la materia, si ya tienen que ver con la plataforma, si hay algún proceso, también pues desde que esté en mi conocimiento, con mucho gusto los puedo orientar. Bueno, entonces voy a empezar a presentarles. Si no hay ninguna pregunta, entonces procedo a presentar. ¿Me confirman si ya están observando? Eso sí, ya lo picado que sale. Sí, señor. Es que no me sale acá. Sí, ya están observando el PowerPoint, ¿verdad? La presentación, ¿sí? Sí, señor, ya se ve. Ah, bueno, muchas gracias, Humberto. Bueno, entonces sepan que este es pues nuestro primer CIPA como curso. A pesar de que pues en mi curso hay 210 estudiantes, igual si todos llegan a ingresar en el día de hoy, que creo que pues normalmente no es así porque hay algunos que están pues más eh, indispuestos que otros, a pesar de que algunos que están en el trabajo y pueden ingresar, hay otros pues que no les permiten el uso de dispositivos, entonces pues lamentablemente pues no pueden ingresar. Ahora bien, ustedes dirán, profe, pero ¿por qué lo hacen en este espacio? Nosotros anteriormente lo hacíamos en las noches o en su efecto en un horario pues que no es directamente nuestro horario de atención. Sin embargo, pues ahora bueno, por una nueva reglamentación,
ya lo tenemos que hacer en nuestros horarios de atención o nuestro horario de clase, entonces, de tutoría, perdón. Entonces, por eso se está haciendo ahora en horas de la mañana. Bueno. Entonces, digamos que en esta presentación es más como para dar la estructura a lo que se va a hacer, pero realmente yo voy a utilizar ahora un tablero que es interactivo, en el cual de pronto si ustedes quieren también pueden ingresar en tiempo real a ese tablero. Se llama iDrew, pero pues por ahora he preparado así algo como una introducción breve a la estructura de lo que vamos a trabajar. Entonces, las temáticas que vamos a tocar hoy es más como lo relacionado a la antiderivación y a las propiedades generales o fundamentales que se abordan en las integrales, ¿no? Mm. Bueno, teniendo eso claro, entonces aquí tenemos como una concepción general de lo que es la antiderivada, ¿sí? Decimos, y pilas porque pues aquí la diferencia es las minúsculas y las mayúsculas, ¿sí? Entonces, digamos que si la primitiva de una función f de x es una función mayúscula f de x, tal que su derivada es la función original, es decir, f' de la f mayúscula es igual a f de x, la antiderivada representa la operación inversa a la derivación. Y el proceso de encontrarla se conoce como integración. Bueno, esta es como la concepción formal, pero pues a nosotros de pronto el enfoque debe ser más como hacia la parte práctica que hacia la parte formal, ¿no? Entonces, aquí les he puesto este cuadrito. Voy a presentar así para que creo que lo tengan más a visibilidad. ¿Sí lo están observando? Entonces, esto que tenemos acá al inicio es una cosa bastante importante. Es como el principio general de la integración, pero en este caso, pues lo estamos llamando de la antiderivada. ¿Sí están observando todos el cuadrito? Sí, Chicos, ¿me profe. confirman? Sí. Ok, gracias. Entonces, cuando nos encontramos una función como 1 sobre x, nuestra antiderivada va a ser logaritmo natural de x. Cuando nos encontramos una función como Euler a la x, va a ser el mismo Euler a la x, pero entonces, bueno, todo esto le estamos sumando a la constante de integración porque en teoría la antiderivada es indefinida. Cuando estemos trabajando ya con integrales definidas, ya la constante de integración no va. Pero por ahora, pues siempre debemos agregar una constante de integración. Si desean, ahora les puedo explicar un poco a qué hace referencia esa constante de integración. Bueno, tenemos que ahora las trigonométricas. La antiderivada de seno, pues es menos coseno. La antiderivada de coseno es seno. Y aquí tenemos la función, bueno, esto es una función, una estructura específica. Nos dicen que cuando tenemos 1 y en el denominador 1 más x al cuadrado, su antiderivada es tangente a la menos 1 de x. Bueno, eso es un caso especial o específico. Sin embargo, pues por si de pronto más adelante no lo llegamos a encontrar en alguno de los ejercicios. Bueno, entonces, aquí digamos, he colocado como un ejemplo verbalizado de lo que nosotros queremos exponer con relación a los procesos de antiderivación. Entonces les he escrito lo siguiente, en palabras más sencillas, podemos decir que se trata de una relación inversa que hay en una derivada. Si tomamos, por ejemplo, muy simple la expresión x al cuadrado, x elevado al cuadrado, sabemos que su derivada es 2x. Aquí creo que un error en la escritura. Ay, 2x. Ahora bien, ay, para obtener la antiderivada, ay, creo que se escribió mal. Para obtener, podemos hacerlo manual. Présteme atención porque aquí me aparece el dibujar. Entonces, tenemos nuestra función inicial. Nuestra función inicial, f de x, o sea, f minúscula, es x al cuadrado, ¿cierto? Sabemos que existe una función que es primitiva a esa función, a esta función original. O sea, existe otra función
que es primitiva a esa función, que al derivarla, vuelve y nos da esa misma función, ¿verdad? Ahora, recordemos los procesos de derivación cuando nosotros vimos cálculo diferencial. La derivada hace un proceso diferente al de la antiderivación, porque como vimos en nuestra tablita, en la antiderivación sumamos y colocamos en el denominador. En cambio, en la derivada, lo que hacemos es bajar el exponente y le restamos 1, ¿verdad? Entonces, digamos que en algún momento tuvimos un x a la 3, por ejemplo, un x a la 3 dividido entre 3. Un x a la 3 dividido entre 3. Digamos que esta es nuestra función. Entonces, nuestra primitiva. Entonces, al derivar esa primitiva, si llegamos a la función original, eso significa que esta que ustedes observan acá sería la antiderivada de la función original. Entonces, presten atención. ¿Cómo derivamos nosotros? Según pues las teorías de derivación, que eso fue lo que vieron de pronto el periodo pasado, nos dicen que bajamos el exponente y le restamos 1, ¿verdad? O sea que nos quedaría 3x al cuadrado dividido entre 3. Entonces, simplificamos 3 que multiplica, 3 que divide, y efectivamente la derivada de esa primitiva, ¿cuánto me da? X al cuadrado. Por tanto, ¿eso qué significa? Que esta función efectivamente es la antiderivada de la función que estamos observando acá. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo sé yo cuál es la función antiderivada? Pues aplicando estas propiedades. Resulta que la función que estamos observando acá es una función algebraica. Espero que de pronto en algún momento en el periodo anterior les hayan explicado los componentes de ILATE. ¿Sí habían escuchado el ILATE, chicos? ¿Alguno? ¿Ninguno? Mucho silencio a pesar de que les he dado el permiso de encender el micrófono. Bueno, No, el, señor, yo no la había escuchado. bueno, muy bien. El ILATE hace referencia a los diferentes tipos de funciones que se pueden trabajar. Entonces tenemos las inversas, las logarítmicas, las algebraicas, las trigonométricas y las exponenciales. Cada una de estas tienen una función representativa. Tanto las trigonométricas como las inversas utilizan pues funciones trigonométricas, valga la redundancia. Por ejemplo, las inversas es como lo que se encontraron ahora en el ejemplo de arriba, o llegado a un caso, por ejemplo, un seno a la menos 1 de x. Eso es una función inversa y muchas veces pues el mayor punto de utilidad de estas es poder hallar un ángulo o el ángulo interno que tenga la función trigonométrica. Las logarítmicas son cualquiera pues con una base diferente o la más representativa de ellas, el logaritmo natural de x. Asimismo, las algebraicas, esto que ustedes están observando aquí, esto es una función algebraica, o sea, todas las que tengan componentes como monomios, binomios, trinomios y variables elevadas a cierta potencia. Las trigonométricas, pues son las seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas se estructuran a raíz de un triángulo rectángulo, ya lo sabíamos. Y las exponenciales son cualquier valor entero, perdón, real que sea elevado a una variable y su función representativa es Euler elevado a la x. Bueno, entonces el ILATE pues es como el orden jerárquico en el que se trabajan las diferentes funciones existentes. Y esto que con el que hicimos el ejemplo es es una función algebraica. Ahora bien, como notamos en la anterior diapositiva, tenemos para las algebraicas, para las logarítmicas, para las exponenciales, para las trigonométricas y para las inversas. Entonces aquí las estamos abordando de cierta manera. En este primer momento o en esta primera tarea se va a abordar, bueno, diferentes elementos, pero lo que más se tiene en cuenta muchas veces es esta primer propiedad
que nos dicen que pues para toda x a la n, n diferente a la -1, porque si x fuera, la n fuera, perdón, elevado a la -1, sería esto que ustedes observan acá en la segunda casilla. Entonces, cuando es cualquier n, no importa positivo o negativo, a excepción de -1, se hace esta regla. ¿Qué se hace? Se le suma 1 y el resultado lo colocamos en el denominador. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un buen ejemplo. Yo lo he predispuesto en estos momentos en la tabla, pero lo vamos a desarrollar aquí en nuestro tablero en un Hydro. Voy a abrir el Hydro y ya les presento el tablero en línea para que ustedes observen cómo se desarrolla el paso a paso, por ejemplo, de este tipo de función. Bueno, regálenme un segundito, ya estoy abriendo el Hydro. ¿Me confirman, por favor, si ya están observando el Hydro, Sí, el señor. tablero? Sí, señor. Ah, bueno, muchas gracias. El tablón, Ahora. ahora, Ujú, cuando venga mamá, ujú. 3x 2 dividido entre x a la 3. Bueno, entonces presten atención. Acá vamos a utilizar sobre todo propiedades algebraicas. Entonces los que tengan la disponibilidad de acercarse a la pantalla, los que tengan la disponibilidad de en estos momentos prestar suprema atención, por favor les pido que se concentren para que divisen el desarrollo y en caso de que exista algún tipo de pregunta, pues la generen, ¿no? O si de pronto no están entendiendo alguna parte del proceso, la idea es que ustedes interrumpan y digan, profe, no estoy entendiendo, profe, la idea es que pues me explique un poco más, o profe, devuélvase, o profe, va muy rápido, cualquier tipo de sugerencia es bienvenida. Como les digo, este CIPA pues es más personal, más eh, personalizado, por decirlo así. Entonces la idea es que ustedes participen y en su defecto, si hay preguntas, las hagan. Bueno, Sí, señor. ay, perdón, estaba estornudando. Bueno, ah, entonces, si tenemos esa función, digamos que en nuestro ejercicio nos sale una función similar a esa, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Como nosotros tenemos que hallar la antiderivada o en su efecto bien llamada la integración, lo primero que nosotros vamos a hacer es separar esto, porque hay una propiedad en el álgebra que me indica a mí, la vamos a copiar acá, nos dicen que si nos encontramos un A más B sobre C, bueno, esto funciona tanto para más como para menos, nos dice que yo puedo hacer A sobre C más B sobre C. Ya, esa es la propiedad. Lo que yo nunca puedo llegar a hacer es que el caso contrario. Por ejemplo, si yo digo A sobre B más C, eso no se podría separar entre A sobre B más A sobre C.
Eso no se puede, es prohibido. O sea, ¿qué se puede hacer? Separar los numeradores entre un denominador, pero no se puede separar los denominadores entre un numerador. Eso no se puede hacer. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que acabo de decir anteriormente, vamos a proceder inicialmente a estructurar esta función. Decimos, todavía no vamos a aplicar el proceso de antiderivación, sino que simplemente vamos a reorganizar y simplificar para nuestra comodidad. ¿Listo? Entonces, el primer término dividido entre el denominador, o sea, x a la 5, dividido entre x a la 3, más 3x, dividido entre x a la 3, y finalmente menos 2, dividido entre x a la 3. ¿Qué hicimos entonces? Agarrar cada término y separarlo entre el denominador. Ahora, aquí podemos aplicar una propiedad de las potencias. Hay una propiedad general que me indica, nos dicen que cuando multiplicamos la misma base, se me suman los exponentes, ¿verdad? Cuando multiplico la misma base, se me suman los exponentes. Pero ¿qué pasa cuando yo divido la misma base? Entonces, si cuando la multiplico se suman, cuando la divido se restan. Entonces, a la menos 2. Entonces, vamos a hacer un proceso similar a esto que acabamos de establecer. Tenemos 5 menos 3, nos daría x a la 2. Más 3, 1 menos 3, nos daría x a la menos 2. ¿Cierto? Al ejercer la resta. Finalmente aquí hay un 2, pero arriba no hay variable para restar. Pero entonces acaba uno de los tips que les estaba indicando. Para yo poder realizar el proceso de antiderivación o de integración, si en el denominador existe una variable que tenga un exponente diferente de 1, por ejemplo en este caso 3, yo lo que tengo que hacer es subirlo al numerador. ¿Y cómo subo una variable al numerador? Cambiándole de signo, así como de pronto lo estamos haciendo acá, pero pues esto es a través de un proceso de resta. Pero en este caso, ¿qué hago? Le cambio de signo para poder tenerlo en el numerador y poder hacer o aplicar la propiedad de x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Esa es la primera propiedad que pues estuvimos exponiendo y que es la que vamos a aplicar en este caso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ¿qué hicimos? Entonces, repasemos lo que hicimos. Restamos bajo la propiedad de división de la misma base. 5 menos 3 nos da 2. 1 menos 3 me da menos 2. Y aquí, pues como no hay nada con que restar, asumimos la propiedad que les acabo de indicar, que nos dice que si yo tengo un elemento en el denominador y lo quiero subir al numerador, lo que hago es cambiarle de signo a esa estructura, a la potencia que diga. Bueno, entonces, partiendo de lo que acabamos de establecer, ahora sí podemos aplicar este principio de antiderivación. Entonces, si nosotros nos vamos ya a la estructura de la integral, presten por favor mucha atención. Esto apenas es la función. Aquí todavía no hemos integrado, aquí todavía no hemos hecho ningún proceso de integrar. Pero si ya nos vamos a la simbología, cabe recordar que el símbolo de la integral pues es como una S alargadita y cortica en sus extremos. E intermedio a ella pues va la función que yo requiero integrar. En este caso pues estamos llamando antiderivar. Ella va acompañado también de un elemento simbólico llamado diferencial. El diferencial tiene un trabajo muy importante y es que él me indica qué variable es con la que estamos trabajando el proceso de integración. Entonces, si yo llego a colocar acá de x, eso significa que la variable x es la que va a tomar el trabajo al integrarse. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes ven también asignaturas como cálculo multivariado, como ecuaciones diferenciales, y en estas se ven funciones de más de una variable.
X, Y. Entonces, regálame un segundito, por favor. Bueno, no era nada. Bueno. Entonces, resulta que ustedes ven materias en las que se pueden encontrar funciones de más de una variable. Entonces, ¿qué hace el diferencial? Pues si yo me encuentro una función que tiene más de una variable, por ejemplo, x, y, z, el diferencial me describe qué variable es en la que yo estoy interesado para integrar. Pero bueno, no les voy a enmarañar la cabeza con eso porque pues eso es de más adelante. Bueno, aquí entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay una propiedad de integración que me indica que ya estamos aprendiendo la primera, ahora vamos por la segunda. Hay una propiedad de integración que me indica que si yo tengo, en este caso, un trinomio, o sea, o cualquier otro polinomio, yo puedo subdividir la integral principal en diferentes integrales. Entonces, como aquí tengo tres términos, yo digo, bueno, integral de x al cuadrado y nunca olvidarnos de colocar el de x más integral del segundo término, que sería 3x a la menos 2, y nunca olvidarnos de colocar el de x, y finalmente integral de 2x a la 3. Y no olvidarnos de colocar el de x, porque para cada símbolo de integral siempre debe ir acompañado de un diferencial que me indique qué variable es la que yo estoy integrando en esa función. Listo, entonces ahora vamos a aplicar el proceso de integración para cada uno de estos elementos. Entonces decimos integral de x al cuadrado, vamos a Tutor, aplicar esto. disculpe, ¿Señor? tutor, el último término es negativo. 2x a la menos 3. Sí, pero como el negativo lo sacamos de la integral, sí, como lo puedes observar aquí. Pero si ustedes quieren, también pueden hacer lo que tú acabas de indicar, pues para no saltarnos ese pasito. Digamos que aquí es más. Y podemos decir integral de menos 2x. No hay ningún problema. Gracias por estar atento, Roger. Listo. Entonces, ahora vamos a empezar a desarrollar. Para eso o para estas dos integrales vamos a aplicar otra propiedad. Entonces, ¿cuántas propiedades llevamos? La primera, que es esta, que apenas pues la vamos a aplicar. La segunda es la que podemos hacer subparticiones de la integral. Y la tercera es en la que podemos sacar de la integral las constantes. Y ustedes pues recordarán que una cosa es una variable y otra cosa es una constante. ¿Qué es una variable? Pues la letra que puede tomar cualquier valor, y las constantes son los elementos que acompañan o en su efecto independientes, pero en este caso, por ejemplo, esos son constantes porque son elementos que no varían, son elementos que acompañan la función y ellas no se ven afectadas por la integral, las podemos sacar de la integral. Entonces, en este primer caso, pues no hay constante, simplemente está la función. Entonces, vamos a aplicar esta propiedad que tenemos aquí. ¿Qué nos dice la propiedad? Que le sumemos 1 al exponente, o sea, 2 más 1, 3, y el resultado lo colocamos en el denominador, lo que nos dé aquí esta suma, o sea, 3. ¿Ya? Más. Vamos con esta segunda parte. Como les había indicado anteriormente, ¿qué podemos hacer? Sacar la constante de la integral, que esta no se ve afectada, y yo el proceso de integración solo se lo voy a realizar a la función, para que pues no hayan elementos exógenos que alteren el proceso de integración. ¿Listo? Bueno, más, aquí puedo sacar... Uy, ¿qué pasó? ¿Están escuchando? Sí, señor. Ah, Sí, señor. creí que había una interrupción en línea porque el tablero se congeló.
Ay, ¿qué pasó? Creo que me sacó de mi perfil, ¿o qué habrá pasado? Sí, curiosamente me reconoció como si fuera otro perfil. Bueno, eso ya es fallo de la plataforma. Entonces, podríamos sacar el 3 de esta segunda integral y que nos queda dentro la función que es x a la menos 2 de x. Finalmente, aquí podemos sacar este menos 2, lo que te estaba indicando Roger, lo podemos sacar de la integral y nos quedaría pues este resultado negativo en sí. Y la función que se va a integrar pues sería x a la 3 de x. ¿Listo? Ahora, esto aparte ya la tenemos solucionada. X a la 3 sobre 3 más. Aquí vamos a aplicar el mismo proceso, chicos, pero ojo, no se me vayan a confundir porque el exponente en este caso es negativo. Si el exponente es negativo, resulta que pues al sumar un positivo con un negativo, en vez de hacer una adición, pues se genera una resta, ¿no? Entonces, nos daría x menos 2 más 1, menos 2 más 1 sería menos 1 sobre menos 1. Y recuerden lo de las potencias negativas porque ahora lo vamos a volver a utilizar. Menos 2 y ahora vamos a hacer lo mismo con el x a la 3. Le sumamos 1. 3 más 1, 4 dividido entre 4. Finalmente, cuando ya hemos terminado de hacer todas las integrales indefinidas, le sumamos más c. Le sumamos más c. Ahora vamos a organizar nuestro resultado. Presten atención. Nuestro primer término es x a la 3 sobre 3. Nuestro segundo término es, bueno, aquí como el menos puede estar abajo, puede estar arriba, lo multiplicamos por el signo anterior al término, más por menos es menos. Y ojo, ojo, ojito, el resultado de nuestra operación nos dio un exponente negativo. Entonces, para yo volverlo positivo en la respuesta, así como hacíamos anteriormente para subirlo o bajarlo, pues en este caso, para volverlo positivo, lo bajo. Entonces, al bajarlo, él queda con el exponente 1 positivo. Y ustedes dirán, ay, ¿arriba qué queda? Pues queda el 3, que estaba de acompañante inicialmente. Finalmente acá podemos hacer una simplificación, ¿no? Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Entonces, eso nos quedaría x a la 4 dividido entre 2, más la constante de integración. Y ya. ¿Qué tal? ¿Difícil el proceso? No, señor. Bueno, ahora, ustedes se están enfrentando a dos tipos de comprobaciones, chicos, para los que de pronto no han empezado a hacer los ejercicios, aunque Roger sí, porque ya a varios de acá ya les retroalimenté los avances. Tú ya has avanzado, ¿cierto, Roger? Sí, señor. Sí, yo ya me acuerdo anoche y la semana pasada ya les estuve retroalimentando y hay varios pues que ya han avanzado bastante y los felicito. Entonces, en este proceso, ustedes se enfrentan a dos tipos de comprobación, chicuelos. La primera comprobación es a través de una derivada y la segunda comprobación es a través de una gráfica. Entonces, esa parte yo la tenía preparada en la diapositiva para un poquito más adelante, pero vamos a hacerla de una vez. Y podemos tomar como ejemplo este mismo ejercicio que hicimos, para que ustedes se den cuenta cómo son los procesos de comprobación. Entonces, ¿cómo yo sé que mi respuesta me quedó bien? O sea, porque esto que ustedes acaban de hacer es la antiderivada o pues bien llamada en este caso y de ahora en adelante integral. ¿Cómo yo sé que está bien? Pues lo derivo. Si lo derivo y llego a la respuesta, que muy probablemente vamos a llegar es a esta y no directamente a esta porque pues aquí ya hay unos procesos de simplificación establecidos. Entonces, vamos a hacer el proceso de derivación. Entonces, llamemos a esto una función diferente, por ejemplo, g de x, para no confundirnos con el f de x de arriba. Entonces, vamos a sacar la primera derivada de g de x. Proceso de derivación es un poco más sencillo, el de integrar.
¿Qué nos dice la derivada? Pues la derivada nos dice que tenemos que, en este caso, el valor bajamos el exponente y le restamos 1, ¿no? Entonces, en este primer término, que es x a la 3 sobre 3, decimos 3x, le restamos 1 a la 3, o sea, quedaría a la 2. Y recordemos que debajo de este 3 hay ya un 3 esperando. Ahora bien, el siguiente término no está tan sencillo porque resulta que él está acompañado por un -1, ¿verdad? Así como lo tenemos en el anterior término aquí, para que sí, espero que estén observando el puntero. ¿Sí? Para poderlo derivar, pues tengo que otra vez volverlo en el numerador. Y finalmente, bueno, este todavía no lo hemos derivado. De hecho, lo ideal sería haberlo acomodado primero, pero vamos a hacer el proceso de derivación acá de una vez. Vamos a decir que el -1, al bajarlo al multiplicar y restarle -1, ¿cuánto nos daría? O sea, bajo el -1, multiplicar, y x -1 nos daría -2, ¿cierto? Porque los negativos cuando se comparan en la operación de suma o adición, pues se adicionan. Ahora bien, nos quedaría el último, que es x a la 4 sobre 2, pues el 4 va a multiplicar, y le resto 1, entonces quedaría a la 3. Y recordemos que debajo de este hay un 2. Debajo de este hay un 2. Ahora, derivada de cualquier constante, independientemente de cualquier constante que sea, pues es 0. Es una constante acompañante, independiente que diga. Entonces acá vamos a organizar ya el resultado para saber si nos quedó igual a lo que estábamos haciendo. Entonces, este se cancela con este y me quedaría x a la 2. Menos por menos me da más 3x a la -2. Y finalmente yo cancelo mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Entonces me quedaría -2x. Perdón. Y aquí tenemos un -3. Lo interpretamos como 3 desde el inicio. Bueno, asumamos que lo trabajamos como x a la 3 porque nos saltamos este pequeño signo. Entonces, menos x a la 3. Y la función quedaría como la función que nosotros integramos, que es la que está aquí, como la pueden observar. Eso quiere decir, bueno, con eso comprobamos que nuestra antiderivada o integral corresponde a la función original. Eso quiere decir que es la primitiva o antiderivada de esa función. ¿Cómo? Pues derivando el resultado, como lo acabamos de hacer. No sé si haya alguna pregunta. Chicos, Todo claro. muchas gracias. Bueno, Todo claro. perfecto. Ahora, el segundo método de comprobación al que nos vamos a enfrentar es a la comprobación gráfica. Por ahí he visto, evidenciado que hay algunos estudiantes que simplemente colocan la función. ¿Están viendo el GeoGebra o siguen viendo el tablero? ¿Me confirma? GeoGebra. Ok, listo, perfecto. Entonces, hay muchos estudiantes que no colocan, no hacen el proceso de integración, sino que simplemente colocan la función y ya con colocar la función, pues para ellos es suficiente. Y no, resulta que nosotros debemos seguir los siguientes comandos. Espero pues que los que todavía no sepan, en este caso pues lo vayan a entender y los que todavía o ya lo hicieron, pues reconfirmen el proceso. Entonces nuestra función, sí o sí debemos colocar nuestra función original, que es x a la 5. A la 5 más 3x menos 2. Todo dividido entre x hash, x a la 3. Y ahí tenemos nuestra función.
¿sí? Esta es la función que agarramos de ejemplo. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tienen que hacer? Pues primero, graficar la función como tal, todavía sin hacer el proceso de integración. Después, le van a dar el comando integrar. Entonces, la integral nos va a presentar diferentes funciones. En el momento como nosotros estamos trabajando integrales indefinidas, la opción más viable para nosotros es esta inicialmente. Cuando estemos trabajando con una multivariada, pues lo ideal sería darle la opción función variable, pues para saber qué variable es la que vamos a escoger. Cuando ya estemos trabajando con integrales definidas, aquí damos la función, la abscisa inicial, que sería el límite inferior, la abscisa final, que sería el límite superior. Pero por ahora, como la integral es indefinida, esta sería nuestra función ideal. Ahora aquí le tenemos que simplemente dar la denominación de la función que yo quiero integrar, que en este caso pues me dio f, entonces yo escribo f y le hundo enter. Cuando, y ya les iba a decir eso, cuando no les esté dando así, cuando les dé un signo de interrogación, lo único que tienen que ir es ir y señalar la función. Cuando ustedes señalen la función, de una vez les va a arrojar el resultado. Bueno, ahora ustedes dirán, uy, pero ¿cómo así, profe? Nos da un poco diferente a lo que nosotros estamos trabajando. Pues resulta que GeoGebra, por ejemplo, a los que tienen un denominador x sobre 2, los va a sumar. Los va a sumar o los va a adicionar. Y el que tenga x a la 3 aparte, pues lo va a dejar solito. Entonces, a veces, pues, no nos da con exactitud el mismo tipo de denominación o nomenclatura, porque nosotros después de establecer el resultado no nos ponemos a hacer simplificaciones. Simplemente lo dejamos ahí para nosotros los tutores, pues ya es un resultado aprobable. Sin embargo, para el GeoGebra, él trata de simplificarlo hasta el punto máximo. Entonces, esto a ustedes ya les va a servir como insumo de comprobación. Simplemente toman un pantallazo de esto y lo pegan, pues al final del ejercicio, y ya con eso pues han comprobado el proceso. ¿Hay alguna duda con relación a cómo es la comprobación en el GeoGebra? No, señor. ¿El resto? Claro, profe. Todo claro, No, todo profe, claro. todo bien. Listo, perfecto. Bueno, básicamente estos son los procesos de antiderivación. Voy a cambiar acá para mostrarles las reglas un poquito más específicas. Creo que ya estoy presentando el PowerPoint. Y aquí las tenemos un poco más resumidas. Si cuando sacamos la constante de la integral, cuando partimos la integral en dos elementos y cuando tenemos el x a la n. Entonces, básicamente esto es con lo que iniciamos, chicos. Ya el siguiente periodo, pues es, el siguiente periodo, perdón, el siguiente CIPAS sobre las sumas de Riemann, y el siguiente abordaría las otras dos temáticas, que es la integral definida y las aplicaciones. Entonces, pues quisiera saber si hay alguna pregunta, algo que se me haya escapado, y en estos momentos abro el espacio para cuando, pues por si ustedes van a tener algún tipo de duda, ya sea de la tarea o no de la tarea, del curso, o si tienen alguna duda en alguna orientación en la que les pueda ayudar. Todos full, todos van trabajando súper bien. Profe, yo sí tengo una pregunta que hacerle. Bueno, entonces, Una introducción, señora. disculpe, sí tengo una pregunta por hacerle. Uh-huh. ¿Una introducción del trabajo debe ir en inglés? Sí, de hecho creo que es uno de los requisitos que establece la guía ahora, ¿no? Porque, permíteme, voy a abrir acá mi perfil del campus. Porque creo que sí lo solicita la guía, ¿verdad? Sí le dice los... Igual, pues, o sea, simplemente la puedes hacer en español y buscar un traductor y colocarla para que no tengas dificultad. Ok, profe, gracias. Sí, vale, Erika, con mucho gusto. Sino que es más como para que ustedes se acostumbren y transversalizando el segundo idioma. Creo que escuché a otra persona por ahí que tenía una duda.
¿No hay más dudas? Todo claro. Bueno, perfecto. Sepan chicos, pues que pueden contar conmigo en caso de algo por el Teams. Hemos creado no lo llamemos grupo, pero sí como una conversación en la que estamos todos y ustedes pueden ingresar eh, y preguntar pues las veces que sea necesario o las dudas que tengan en Teams. Yo he vinculado cada uno de sus perfiles, o sea, si ustedes tienen un perfil en el curso, eso quiere decir que están vinculados ya al grupo de Teams. Entonces, para que aprovechen ese espacio, yo estaré contestando siempre, todos los días. En caso de que tengan alguna duda específica, también por Teams me van a poder encontrar. Y entonces haríamos el siguiente CIPA si Dios quiere, dentro de 15 días. Yo les estaré comentando con anterioridad tanto la fecha como la hora. Bueno, Profe, ¿no habrá CIPAS de primera matrícula? esta materia no es considerada de primera matrícula porque pues ya es de tercero, tercero, cuarto, entonces